Los desafíos de la Iglesia en Argentina son muchos y fuertes. Desde la política y la justicia social hasta la debilitada fe del pueblo, las necesidades y los campos de misión son simplemente inmensos. ¿Ha llegado el tiempo de usar los medios de comunicación para contrarrestar la cultura de la muerte? Lo vamos a ver ahora en este su programa Donde Dios llora. La reciente historia de Argentina es dramática. Sufre todavía de las llagas dejadas por una dictadura militar con violentas repercusiones sociales. En los últimos 10 años ha estado expuesta a constantes turbulencias económicas que en su auge dejaron a más del 50% de la población bajo la línea de la pobreza y una quinta parte desempleada. Desde entonces el país ha logrado una paulatina recuperación. Hoy, la Iglesia se enfrenta a una situación complicada, llena de retos sociales, morales y políticos. Por ello, han surgido algunas iniciativas en los medios de comunicación para llevar a Cristo y el mensaje del Evangelio al pueblo. Para compartir su experiencia de esta realidad, tenemos el gusto de entrevistar hoy al director del Centro de Comunicaciones Luján, el Padre Carlos Moya. Padre Carlos, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, una alegría compartir esta experiencia de comunicación que, nos abre horizontes nuevos en el anuncio de Jesucristo y de su Evangelio. Vamos al origen de este proyecto. ¿Cómo nace el Centro de Comunicaciones Luján y cuál es su objetivo? En los años 80, un grupo de sacerdotes y laicos trabajábamos en una revista de un santuario muy importante de Argentina, el Santuario de San Cayetano. Y a partir de esa experiencia de comunicación gráfica, pensamos que había que acercarse más a nuestra gente en sus casas a través del medio de la radio. Usted dice, nace en los años 80, ¿eso significa que todavía en tiempos de la Junta Militar que nace esta iniciativa de los medios de comunicación? La experiencia de la revista nace en el año 70 y yo la asumo, la dirección de la revista, en el año 77. Y hasta el 84 estuve dirigiendo esta revista y sí, fueron tiempos muy difíciles. Había un lema que teníamos nosotros, decir sin decir, porque realmente no había libertad de prensa y la Iglesia en muchos de sus mensajes estaba condicionada con falsas acusaciones. Entonces hablar del Evangelio, de la justicia, de los pobres, era algo mal vista por las autoridades de ese tiempo. Por tanto, la Iglesia estaba sufriendo en tiempos de la Junta Militar. ¿No fue un tiempo favorable para la acción de la Iglesia? No, y yo creo que para el anuncio del Evangelio no, porque se hablaba en nombre del Evangelio y se cometían las injusticias más graves, que es quitar la vida a la gente. Cuando dice que se hablaba en nombre del Evangelio, ¿de parte del gobierno? Exactamente. Los sectores militares se ponían como proclamadores del Evangelio, del Occidente, y esto no era así, porque habían vaciado fundamentalmente lo que es el Evangelio, que es la vida, y lo habían convertido en muerte. Y esto trajo muy graves consecuencias en el país y también en la Iglesia, porque no siempre esto se descubría. Y hubo cristianos, como el episcopado lo expresó, de que no estuvieron a la altura de las circunstancias y que traicionaron los valores del Evangelio. Esto ha creado una situación muy confusa, que ha repercutido en la pastoral de los años posteriores, diría hasta ahora, porque se ha perdido credibilidad. Y también tenemos que reconocer que hubo testimonios
muy fuertes, de mucha vida, gente que dio la vida por Jesucristo en esos años tan duros de la dictadura militar. No solamente que algún obispo, sacerdotes, religiosas fueron asesinadas, sino catequistas. La cantidad de catequistas que han desaparecido en ese tiempo es muy grande. Y son los mártires silenciosos del pueblo de Dios, del pueblo argentino. Había un sacerdote que dijo, la iglesia que no puede reconocer a sus mártires es una pobre iglesia. Y más de una vez, en el fondo de mi corazón, siento que esto es real. Lo que dijo el padre Truco es real. Muchas veces la iglesia argentina no termina por sus ataduras ideológicas, posturas, divisiones, no termina de asumir su pasado heroico de martirio que tuvo en los años 70. ¿No? Y bueno, eso no nos tiene que dejar en el pasado. Tenemos que mirar el futuro para hacer más creíble el Evangelio y asumir la historia. Asumir la historia quiere decir, bueno, hay que ser profeta siempre, no tener miedo, no creer de que el mal menor es la solución. El Evangelio no tiene malos menores, sino que tiene opciones de vida para la gente. Y eso es el mensaje de Jesús. Jesús no hizo las componendas con Pilatos para que, no persiguiera a los cristianos. Jesús anunció con su vida, con su palabra, la buena noticia de Dios. Padre Carlos, por tanto, de esta experiencia de dolor y sufrimiento nace el proyecto de comunicaciones Luján. ¿Por qué la radio y cuál es el fin específico de su ministerio en la radio? Bueno, el fin claramente es el anuncio del Evangelio, explícita o implícitamente, una evangelización total, no el Evangelio de la sacristía, sino la transformación del mundo, que venga tu reino, como rezamos en el Padre Nuestro. Cuando dice esto, Padre, ¿qué significa? ¿Que usan solamente las Escrituras, solamente la oración? ¿O a qué se refiere con evangelización total? ¿Qué tipos de contenidos? Evangelización plena, integral, donde está el anuncio de Jesús y también está la promoción del hombre de acuerdo a los valores del Evangelio. O sea, la tendencia en Latinoamérica, la tendencia en muchos sectores, es decir, la Iglesia tiene que dedicarse puramente a lo espiritual y no que el Evangelio tenga repercusiones en la sociedad de hoy. Nosotros, siguiendo el magisterio de la Iglesia, tenemos la visión amplia. El Evangelio tiene que transformar la sociedad para que todo hombre viva con la dignidad de hijo de Dios. Según tengo entendido, Padre Carlos, ustedes se enfocan a las pequeñas radios, no en las grandes ciudades, sino en el campo. ¿Por qué eligen esta estrategia en vez de comenzar precisamente en las grandes ciudades, las grandes urbes, donde están las masas? ¿Sabes qué? Seguimos el camino de Jesús. Jesús fue persona por persona en el campo de Palestina. Y no fue a Jerusalén a anunciar el Evangelio. Después ese Evangelio llegó y transformó el mundo. Pero la opción por los pobres que nos piden los obispos latinoamericanos, desde Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, nos piden una opción en la iglesia en Latinoamérica por los pobres, que no es una estrategia pastoral, sino que es una raíz profunda que surge del Evangelio. Entonces nosotros quisimos ser fieles a ese pedido de la Iglesia y hicimos la opción comunicacional por los pobres y desde los pobres. El obispo Angelelli nos decía siempre, tener un oído en el Evangelio y otro en el pueblo. Y ese ha sido el lema del Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján. Esperemos que con la ayuda de Dios podamos ser fieles
a ese anhelo que tenemos todos. Ustedes directamente no tienen una estación o estaciones de radio, sino que producen contenidos. ¿Tienen alguna idea de a cuántas personas están llegando aproximadamente? Y bueno, tenemos que hablar de que llegamos a 1.500 pequeñas emisoras en todo el país, que reciben por correo postal un CD con unos 150 micros mensuales. Y también unos 1.100 usuarios pueden bajar los contenidos por internet. En nuestra Argentina, todavía la banda ancha es un anhelo, no una realidad. Y por eso tenemos que hacer el gran esfuerzo de enviar el CD a las casas de los operadores de las radios, porque ellos no tienen acceso a internet, ¿no? Y ¿a cuántas personas llegamos? Y bueno, llegamos a cerca de un 25% de la población nacional, ¿no? Eso es muy significativo. Y bueno, tenemos grandes repercusiones, ¿no? A través de mensajes tenemos el SMS por teléfono celular, entonces nos llegan mensualmente gran cantidad de mensajes dándonos fuerza, ánimo en el trabajo que realizamos. Y también como forma para que hagamos como una cadena de oración. La gente nos pide que recemos por sus intenciones. Y a los pies de la Virgen de Luján, en nuestra sede, ponemos esos pedidos para que, unidos con nuestra Madre, nosotros podamos ser oídos de la gente que necesita de Dios. Vamos a hablar de las sectas, que también son una realidad en América Latina hoy. También en Argentina se han hablado de un proselitismo a veces agresivo y también a veces muy abiertamente anticatólico. ¿Cómo se enfrenta la Iglesia con esta situación y qué papel puede jugar la radio en contrarrestar ese ataque difícil para la Iglesia católica? Ha habido todo un camino en el tema de la cercanía de los nuevos grupos religiosos en Argentina. Y creo que es importante utilizar este lenguaje, nuevos grupos religiosos. ¿Por qué? Porque si uno le pone el cartelito de secta, mucha gente que está en estos nuevos grupos religiosos ha pasado por la experiencia de las comunidades parroquiales y se las hiere y se rompe toda posibilidad de diálogo. No toda la gente que se va a los nuevos grupos religiosos es porque no quiere a la Iglesia, sino que mucha gente se va a los nuevos grupos religiosos por la carencia de la Iglesia en la atención pastoral de los barrios pobres. Entonces, es un desafío, pero también es un llamado. ¿Cómo la Iglesia en América Latina da una respuesta al mundo de los pobres? Porque los que más acceden a los nuevos grupos religiosos son los pobres. Es quizás, por tanto, una falta de un sentir de comunidad, de pertenencia, de familia, que no se percibe a veces en las parroquias, o incluso porque no hay parroquia, no hay suficientes sacerdotes, y creo que ahí, efectivamente, la radio puede crear comunidad. Puede ayudar a crearla, no la crea, porque no creo en la iglesia electrónica, ¿no? Sino que la Iglesia tiene experiencias en su historia, en otros momentos del mundo, que el sacerdote es necesario, pero no indispensable. Pensemos en las comunidades católicas en China, cuando los jesuitas se retiran de allí y durante siglos permanecieron las comunidades con la animación de líderes laicos que continuaron y transmitieron el sacramento del bautismo, la catequesis, la fe, aunque le faltaba algo esencial, que era la Eucaristía, pero no perdieron la fe. Entonces me da la impresión que en nuestra Iglesia de América Latina debemos responder al desafío de no atar a la Iglesia a la presencia o no de los presbíteros, que son necesarios, que son importantes, que hacen la Eucaristía, que es el centro eclesial, sino que también los laicos deben ocupar su nivel de liderazgo y de acompañamiento al pueblo de Dios. Entonces, sería muy distinto
si en las comunidades que hay poca presencia de sacerdotes, 1 o 2 veces al año, 1 vez al mes, nadie tiene en su vida un hábito que es 1 vez al mes. Los hábitos son cotidianos, semanales, pero 1 vez al mes se pierde ese hábito. Eso es lo que ha pasado en nuestras comunidades, cuando hay tanta escasez sacerdotal que no hemos podido crear liderazgos laicos que acompañen al pueblo de Dios. Porque la Iglesia tiene una vocación que no puede renunciar, que es anunciar el Evangelio y bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto no está atado al orden presbiteral, sino que es una vocación que está dada por el bautismo universal de los fieles, como bien nos lo dice Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Padre Carlos, me voy a permitir leer un extracto, 2 números del documento de Aparecida, que me parecen muy relevantes, y también en cuanto a su labor específicamente, y me gustaría que después lo comentara un poco esta realidad. Dice en lo siguiente, el número 402 y el número 65. La globalización hace emerger en nuestros pueblos nuevos rostros de pobres. Con especial atención y en continuidad de las conferencias generales anteriores, fijamos nuestra mirada en los rostros de los nuevos excluidos, los migrantes, las víctimas de la violencia, desplazados y refugiados, víctimas del tráfico de personas y secuestros, desaparecidos, enfermos de HIV y de enfermedades endémicas, toxicodependientes, adultos mayores, niños y niñas que son víctimas de la prostitución, pornografía y violencia o del trabajo infantil, mujeres maltratadas, víctimas de la exclusión y del tráfico para la explotación sexual, personas con capacidades diferentes, grandes grupos de desempleados, los excluidos por el analfabetismo tecnológico, las personas que viven en la calle de las grandes urbes, los indígenas y afroamericanos, campesinos sin tierra y los mineros. La Iglesia con su pastoral social debe dar acogida y acompañar a estas personas excluidas en los ámbitos que correspondan. Los excluidos no son solamente explotados, sino sobrantes y desechables. Es un lenguaje fuerte y duro, Padre Carlos, pero porque la realidad lo es. ¿Cómo la Iglesia puede hacer frente a esta realidad? Que abruma, que es demasiado simplemente. Sí, yo creo que de todo ese listado nos podemos anotar en todos los números, ¿no? Y son las llagas de Cristo presentes en nuestro pueblo. Y la Iglesia no es el gran asistente social, pero sí tiene que tener como miembros de la Iglesia un corazón sensible a estas realidades y dar respuestas, ¿no? Y uno nota ahí la vitalidad de la Iglesia. Por ahí no notará la vitalidad de la Iglesia en las estructuras, pero sí tiene que tener el corazón abierto y sensible. Y hay experiencias positivas. Estoy recordando las experiencias en el norte argentino, en la quebrada de Humahuaca, donde hay planes sociales para integrar a los aborígenes, todo el trabajo de formación de cooperativas. Estoy pensando en la experiencia en las villas de emergencia de Capital, en la lucha contra la droga, en acompañar a los jóvenes para que puedan salir de este drama que va generando muchas cosas. Por un lado, grandes negocios para sectores dirigentes y también gran muerte a los jóvenes de nuestro pueblo. Y bueno, una presencia. Me parece que la Iglesia los miembros de la Iglesia tenemos que tener corazón de madres. ¿Para qué? Para abrazar al que necesita y se encuentra en esa situación. Y de ahí dar un pequeño paso, que no va a ser la total solución, que la Iglesia no la tiene como comunidad, pero sí prender la luz para que los demás descubran que ese es el camino.
Uno de los tipos de explotación muy específico que usted ha tenido la experiencia de confrontar, por ejemplo, es la minería a cielo abierto. Uno de muchos ejemplos de explotación y abuso de los desprotegidos. Explícanos brevemente en qué consiste este abuso y también qué usted pudo hacer para hablar del tema cuando nadie más quería hablar del tema. El tema de la minería a cielo abierto, por ahí aquí parece como una realidad no tan importante. ¿Por qué es cuestionada este tipo de explotación? Los cerros son volados y esto trae una gran contaminación ambiental. Y más todavía es la contaminación ambiental al utilizar distintos elementos como el cianuro para separar el oro del resto de los componentes que contaminan el agua de los ríos de la zona. Hay el caso en la provincia de Catamarca, que trasladan como 500 kilómetros por tuberías material de roca con agua, entonces han dejado los pueblos de la zona sin el recurso de los ríos. Y además la contaminación con cianuro del agua que queda. Entonces, hay muchos intereses detrás. Cuando hablamos de han dejado los pueblos sin agua, ¿qué tipo de repercusiones tiene esto para la gente que vive en esa zona? El hambre, ¿no? El empobrecimiento. Ya todo se hace mucho más difícil, porque a través de esos ríos podían hacer pequeños regadíos para sus sembrados. Eso se ha perdido. Entonces, aunque hay grandes campañas mediáticas poniendo empresarios mineros sonrientes pero la Iglesia ha manifestado a través de la Comisión de Pastoral Social de la Patagonia, de las diócesis de Bariloche, de Alto Valle, de Viedma, Comodoro Rivadavia y Santa Cruz, han manifestado su preocupación y su alarma por el silencio frente a esta explotación de la minería a cielo abierto. Padre Carlos, el mensaje de la Iglesia no es popular hoy en día. Como usted decía, hay grandes intereses. A veces parecen legítimos para estimular una economía que está a duras penas levantándose en medio de una crisis mundial. ¿Usted ha tenido experiencia de gobiernos o autoridades que quieren callar la voz de la Iglesia ante esta realidad? Y bueno, no son bien vistos los sectores de la Iglesia que hablan y denuncian proféticamente estas situaciones. Se los trata de silenciar. Bueno, son los protestones de siempre, pero yo creo que es una voz que hace presente la solidaridad con los más pobres, ¿no? Y finalmente también quería preguntar, en la BBC destacan 3 puntos que son de debate vigente hoy en día en Argentina, en la política: la legalización del aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo y también, que suena imposible, la esterilización obligatoria de mujeres de bajos recursos. ¿Por qué se buscan estas soluciones que parecen contrarias a la realidad que acabamos de leer antes? ¿Por qué se proponen esto como soluciones, la eliminación del pobre en vez de eliminar la pobreza? Necesitamos un cambio de mentalidad, un cambio de corazón. Yo siempre digo que la clase dirigente argentina vive en el corredor norte. Hay unos barrios de ricos que están sobre la orilla del Río de la Plata. Y si uno no sale 30 cuadras de allí, el mundo es muy lindo. ¿Y por qué lo voy a querer cambiar? Solamente lo voy a querer cambiar si descubro que en el otro es un hermano y no un criminal. Uno de los graves problemas de nuestra Argentina es la criminalización del pobre. La gran injusticia es que según uno haya nacido, es la posibilidad que tiene en la vida. Entonces, estamos llamados, y ese creo que es la buena noticia de la Iglesia. Decir, todo hombre es mi hermano, no depende de dónde nació. Y claro, si uno vive en ese cordón norte de Capital y Gran Buenos Aires, bueno, el que está fuera
de ese cordón y viste distinto, no tiene las zapatillas de marca, no es blanco. Bueno, es muy difícil entender esa realidad. Y es más fácil comprar armas para la policía que dar herramientas al hermano para que salga de su situación marginal. Padre Carlos, se nos acabó el tiempo, pero no quisiera terminar esta entrevista sin que hiciéramos una oración para todos los que nos escuchan y siguen este programa por la radio y por la televisión. Pidamos al Señor de la historia que nos ayude a descubrir que en todo hombre está mi hermano, que es hijo de Dios, y que juntos podemos ser comunidad que nos permita dar la esperanza de un mundo nuevo, dar la esperanza del reino de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Carlos Moya es el director del Centro de Comunicaciones Luján en Argentina. Padre Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y amigos, gracias por haber seguido este programa Donde Dios Llora. Si quieren más información sobre cómo pueden ayudar a la iglesia misionera o perseguida en cualquier parte del mundo, vean la información al final del programa en su pantalla. Muchas gracias por habernos acompañado y que Dios los bendiga mucho. Nos vemos la semana que viene.